lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad, tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Ha sido una temática maravillosa que hemos tenido teoría y práctica. Hemos tenido teoría y práctica porque lo que hemos visto, lo que hemos enseñado, predicado, lo hemos llevado a la calle, hemos extendido una mano fraternal a los más necesitados. Y eso ha sido tremendo. Caridad cristiana es la temática que está concluyendo hoy. Y no creen que es muy fácil ser el último, ¿no? Porque uno está en la cola y uno va viendo cómo puros cuartobates le están pegando contra la pared. Y ¡pum! Y viene Lisandro, y después el samaritano, y después llegó Gerardo, y la fea sigo de obra muerta. Y después llegó algo, los fundamentos de la caridad. Y después la niñita del año de la semana pasada. Y bueno. Pero la palabra es tan abundante y es tan viva que siempre hay. Dios es abundante. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Cuántos han escuchado hablar acerca del reloj del fin del mundo? Levante la mano. El reloj del fin del mundo. No estoy hablando de Israel. Estoy hablando del reloj del fin del mundo. Cuando aquí existían periódicos impresos antes, siempre el 28 o 29 de diciembre, salía lo que se denominaba el reloj del fin del mundo. El reloj del fin del mundo es un reloj simbólico creado en 1947. 1947, ubiquémonos, después de la Segunda Guerra Mundial. La guerra termina, Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, 120,000 y 80,000 muertos en cada uno de los bombazos, y el mundo se dio cuenta que estaba ante un poder inusitado, un poder de destrucción tal, que entonces se creó el famoso reloj del apocalipsis o el reloj del fin del mundo. Ese reloj, para el cálculo de ese reloj, se utiliza la analogía de lo que es la medianoche de nosotros. A la medianoche hay cambio de horario, hay cambio de día, ¿verdad? Y comienza una nueva etapa. Esa es la filosofía del reloj simbólico, y eso se publicaba en los periódicos antes. Los expertos, de acuerdo a la geopolítica internacional, de acuerdo al crecimiento de los arsenales atómicos que tenían en jaque al planeta, que podían con que un loco viniera y apretara un botón y lanzara un poco de ojivas nucleares, acabar con el planeta. Los expertos hacían ese cálculo de acuerdo a la criticidad geopolítica internacional y de acuerdo al poder de fuego que tenían los ejércitos de los principales polos militares a nivel mundial. Recordemos, por ejemplo, en el caso de la crisis de los misiles en 1962, cuando la Unión Soviética apostó unas plataformas de lanzamiento misilísticas en Cuba. En aquel entonces estaba Kennedy de presidente, que el mundo se vio al borde de una guerra nuclear. Al borde. Y el reloj atómico marcó precisamente su tiempo. En el año de 2018, el reloj atómico, en el año 2017, el reloj atómico estaba a 3 minutos de que viniera el apocalipsis. Es decir, era tanta la presión, tanto el arsenal nuclear, las locuras del muchacho de allá de Corea del Norte, tantas cosas que estuvimos a 3 minutos, según los cálculos de los expertos, de una conflagración planetaria global. Y en el año 2018, en el 2017 estuvimos a 3 minutos, en el 2018 esa cuenta bajó a 2 minutos 30 segundos. Pero en el año 84,
Echemos la película hacia atrás otra vez. Estaba Ronald Reagan de presidente. Había muchos aquí que todavía no habían nacido. Yo no había nacido, pero me cuentan, ¿no? Ronald Reagan estaba de presidente y Mikhail Gorbachev estaba de presidente o secretario general de la Unión Soviética. En aquel entonces existía la Unión Soviética. Y las relaciones estaban gravísimas, tanto que Estados Unidos boicoteó las Olimpiadas de Moscú del año 80 y luego la Unión Soviética boicoteó las Olimpiadas de Los Ángeles en el año 84. En esa época, en 1984, el reloj atómico marcó 3 segundos para la destrucción total. Vemos entonces que el planeta está en jaque. Y desde el año 2008 para acá, no solamente se toma en cuenta los arsenales atómicos, nucleares de las naciones, y las naciones emergentes con poderío nuclear como India, China, Pakistán, la misma Corea del Norte, sino también otros elementos. Los elementos del cambio climático, elementos de contaminación y elementos de desarrollo de nanotecnologías que pueden afectar la vida sobre el planeta. Tomando en cuenta todas esas variables, todavía el reloj atómico hoy, en este momento, está a 100 segundos de lo que es el apocalipsis. Son proyecciones netamente. Lo que quiero significar y magnificar en esta mañana es que el planeta ha vivido en jaque y no nos lo habían dicho. Amados, durante un mes hemos tenido maravillosos predicadores que han estado enseñando sobre lo que es la caridad cristiana. Pero hoy yo te vengo a hablar acerca de cómo esa caridad, esa generosidad, ese amor fraternal también puede ser puesto en jaque. También puede ser puesto en jaque. Y así he denominado el mensaje en esta mañana. Generosidad en jaque. Amados, van a estar de acuerdo con lo que yo les voy a decir. La caridad o el amor fraternal es el mejor termómetro para medir nuestra integridad cristiana. Amén. Y por eso debemos defenderla de cualquier amenaza. Amén. Vamos a leer por favor 1 de Juan capítulo 3, para que veamos lo que el discípulo amado, el discípulo que estuvo recostado en el pecho de Jesús la noche de la última cena, le dice a una iglesia en Éfeso, o a la iglesia de los santos en Éfeso, que era una iglesia de segunda línea, una iglesia de segunda generación. Ya los primeros cristianos ya habían muerto, habían partido con el Señor y estaban los hijos de los primeros cristianos. Juan era el último de los apóstoles que quedaba vivo, el último que quedaba en el barco. Y Juan le dirige un mensaje a esa segunda generación. Vamos a ubicar por favor 1 de Juan capítulo 3 versículos 10 al 18 para que nosotros encontremos allí 4 amenazas. 4 amenazas que atentan o pueden atentar contra el amor fraternal, contra la caridad cristiana y puede enfriar cualquier iglesia. Dice la palabra de Dios así. Leemos: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Padre, me preparé para traer el mensaje a tu pueblo. Abre nuestro corazón, que tu palabra penetre, Señor, y corte como una espada de 2 filos nuestra alma y nuestro espíritu. Ministra cada una de ellas, y aún nuestro cuerpo sea
impactado por el poder de tu palabra. Que hoy sean, Señor, podridos yugos, se rompan cadenas, se desaten ligaduras y aún enfermedades salgan de nuestros cuerpos por el poder de tu palabra, que lo desatamos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Ministra nuestro corazón. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Amados hermanos, la caridad o el amor fraternal es el mejor termómetro para medir nuestra integridad cristiana. Y por eso debemos defenderla de cualquier amenaza. Y la primera amenaza que nosotros podemos encontrar, lo tenemos en el versículo 10. Dice allí: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La primera amenaza es tener una vida incongruente con nuestra esencia natural, con nuestra esencia verdadera. Tener una vida incongruente, incoherente, divorciada, separada de lo que es nuestra esencia verdadera. ¿Cuántos aquí nacieron de nuevo? Amén. Esa es su esencia. Su esencia es Cristo, el Zoe de Dios, el amor eterno, la vida eterna de Dios ha sido puesta en su vida. Si usted ha nacido de nuevo, tiene que comportarse como un cristiano. No como cristino, como cristiano. Amén. Si somos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que comportarnos como tales. Así de simple. Vivir de forma contraria a nuestra naturaleza de hijos nos coloca automáticamente a vivir como hijos del maligno, en el estilo del diablo. Escuche lo que se lo estoy diciendo por el medio de la calle, sin medias tintas. No voy a cuestionar ni voy a negociar el mensaje. Voy a decir lo que la Biblia dice. Amén. Y dice que si nosotros no nos comportamos como hijos de Dios, entonces estos son dos reinos divididos. Aquí no hay línea gris en el medio o una línea, tú sabes, de abreviadero, de descanso. No. El que pone un centímetro para allá le pega en el tiro. El que se mete para acá le pega en el tiro. Son dos reinos divididos, luz y tinieblas. Dos reinos divididos. Entonces, si nosotros, siendo hijos de Dios, no nos comportamos como hijos de Dios, revise su conversión. Tendré que revisar mi conversión entonces. Dice allí las dos características de los que no son de Dios. Primero, dice, no hacen justicia. No actúan de acuerdo a la justicia divina. Si hubo algo de lo que Cristo habló fervientemente, constantemente, desde el principio, fue de la justicia. En el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es el carácter o la cualidad de ser recto, rectilíneo, vertical. Referido a Dios denota lo que es consecuente, coherente con su naturaleza y sus promesas. Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Amén. Jesús habla de justicia desde un principio y él incluso nos dice que la justicia implica la totalidad de las demandas de Dios. Amén. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Amén. Amén. A veces buscamos la añadidura primero y después queremos buscar la justicia. No es al revés. No es a nuestro modo, no es el my way, como decía Frank Sinatra. No es el my way, es en el camino, en la forma de Dios. Lo que Dios nos dice en la Escritura. No es a mi manera, a mi forma. Tú sabes que la Escritura es un poco rígida. No, la Escritura no es un traje a la medida, compadre. La Escritura no es un traje a la medida. Nosotros nos adecuamos y nos metemos en esa armadura. Amén. Vinieron más animados que los demás. Gloria a Dios. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 5, el sermón de la montaña, en el capítulo 6, Jesús nos habla de tres deberes fundamentales. Deberes con los hombres, deberes con Dios y deberes con nosotros mismos. ¿Cómo es eso? En los versículos 2 al 4, él habla del deber con los hombres, el dar limosna. Hacer justicia. Dar limosna a los pobres, del 2 al 4. Luego habla del deber hacia Dios, el orar, del 5 al 15. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Deber para con Dios. Y el deber para con nosotros mismos. ¿En qué? ¿En qué figura? ¿En qué herramienta? En el ayuno.
¿Por qué? Porque el ayuno te somete a Dios. El ayuno te da dominio propio. El ayuno hace que cuando tú tengas ganas de hablar del hermanito, te muerdas la lengua y te calles la boca. Eso es lo que hace el ayuno. Te controla, te avanza, te agarra y te pone en el molde de Dios. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Ahora, dice allí, no hace justicia. El que no es de Dios no hace justicia. ¿Qué implica entonces actuar conforme a justicia? Varias cosas. Voy a mencionarlas rapidito. Primero, actuar como hijo de Dios con justicia implica cumplir con ciertos deberes conyugales. Efesios capítulo 5, versículo 22. ¿Qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 22. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es actuar justamente. El marido no tiene que aprovecharse de la autoridad que tiene para abusar de su mujer y tratarla como si fuera un servicio doméstico. El marido tiene que cuidarla, protegerla, embellecerla, honrarla todo el tiempo. Amén. Y la mujer en contraprestación honra y obedece al marido. Lo honra. Yo siempre les he dicho, no se preocupen porque no son cabeza, el cuello también condiciona la movilidad de la cabeza. A veces no es tan importante tener posición, sino influencia. Y la mujer tiene seria influencia. De hecho, una de las técnicas del marketing para las cobranzas, eso es lo que uno ve por ahí, el doctor diablo, el doctor de las cobranzas, no sé qué, le llegan a la mujer, no le llegan al tipo. Le llegan a la mujer porque saben que el hombre es más tranquilo. Para que le cobren al hombre es tranquilo. Pero la mujer, cuando le dicen a la mujer, mira cuando vais a pagar, mira cuando ya está bueno, ya va a pagar. ¿Es o no? Segundo, inculcan a los hijos honra por los padres. Eso es actuar con justicia. En Efesios 6, del 1 al 4 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero no se queda nada más con los hijos, ¿no? También en el versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en amonestación, en disciplina del Señor. Tercero, actuar con justicia también significa ser responsable en nuestras labores y trabajos. ¿Se fueron? Efesios 6, del 5 al 9, voy a leer nada más algunos titulares. Siervos, en aquel tiempo existía el sistema esclavista. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, como si vieras a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor. Y versículo 9, ahora suelta a los siervos y va con los amos. Y dice, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. No abuses de tu autoridad. Está bien que hay una relación laboral, pero no estés ejecutando psicoterror en tus trabajadores. ¿Me escuchó? Y aquí hay gerentes, aquí hay líderes, sépalo. Una cosa es tener autoridad y firmeza, y otra cosa es transformarse en un dictador y un déspota. Son dos cosas totalmente distintas. Aleluya. Amén. Actuar de manera justa es también ser honestos en nuestros negocios. Honestos con nuestros negocios. Y permítame, por favor, a los hermanos empresarios darles esta pequeñita exhortación en amor. Proverbios 20:23. Dice, abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Tengamos siempre integridad. Si hay algo que Dios me viene trabajando de hace como 2 meses para acá, integridad. Quiero integridad. Donde yo miro veo la palabra integridad, donde yo volteo la palabra integridad. Tenemos que ser íntegros. Si somos hijos de Dios, comportémonos como hijos de Dios. Si nosotros somos dueños de una contratista y nos contrata el gobierno para echar 10 centímetros de asfalto, no son 8, no son 7 para ahorrarnos cotos y que nos quede plata. Son 10 centímetros de asfalto.
Si tenemos un negocio, nuestras pesas estén bien calibradas. 1 kilo, 1 kilo. Nada de esa sinvergüenzura que uno encuentra en cualquier comercio por ahí. Que te dicen 1 kilo, son 750 gramos, 800 gramos, qué sé yo. Otros vienen y se quedan con el vuelto, no te lo devuelven. Hay que ser honestos, eso es actuar. Y que no se diga que los cristianos de Filadelfia andan en esto o en aquello. Que se diga que son hombres, cabales, mujeres responsables, que llegan primero, se van de último y son excelentes en todo lo que hacen. 5. Hablando siempre con la verdad. Efesios capítulo 4, versículo 25, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Desechando la mentira, hermano, nosotros creemos que la mentira nos saca de algunos problemas. Sépalo, si usted dice mentira, está operando en mecanismos satánicos. Jesús lo dijo: ya viene el príncipe de este mundo, él nada tiene en mí. Cuando de suyo habla mentira, porque él es mentiroso y homicida desde el principio. Mira, hermano, Dios honra a los que le honran. Si usted tiene que decir una verdad que quizá lo compromete, sea fiel y en su momento Dios lo va a levantar. Sea fiel. Él va a exhibir su justicia como la luz. Él no es injusto como somos nosotros. Gloria sea el nombre de Dios. Otra forma de vivir justamente es honrando la palabra empeñada. Mateo capítulo 5, versículo 37. Jesús dijo: sea vuestro sí y vuestro no. Y eso lo dijo en el marco de los juramentos. Él dijo: usted no tiene que estar jurando nada, ni por el cielo porque sea el estrado de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. No estén jurando por nada, que tu palabra valga. Yo una vez tuve un amigo judío, hace algunos años atrás, y él me decía: nosotros los judíos tenemos un dicho: un buen nombre vale más que cualquier cheque. Dame una gotica de suerte, de integridad, y suéltame en el mar, y lo demás lo hago yo, pero que no pierda mi buen nombre, dicen ellos. Amado hermano, no tenemos que estar, mira, por este puñado de cruces. Cuando usted dé una palabra, eso se tiene que cumplir. Amén. Así de simple. Usted da la palabra, usted dice: mañana, hermano, estoy a las 3 de la tarde. Usted se hace el marco mental y no esté a las 3, esté a las 2:30. Amén. Sea puntual, sea honesto, diga la verdad. No trance con mentiras, no caigamos en eso. Eso es actuar justamente. Amado, otro acto de justicia: pagar lo que se debe. Gloria a Dios. Discúlpame si estoy pisando unos cuantos juaneticos y callitos por ahí. Romanos 13:8. ¿Qué dice Romanos 13:8? Pablo dice: pagad a todos los que debéis. Al que tributo, no evade impuesto, hermano. Al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Gloria a Dios. Hermano, mira, ¿será que tenéis 100 dolitas por ahí que me prestes hasta la semana que viene? Tengamos palabra. Y por último, cierro con esta parte. Y esto es delicado y es importante, que Dios nos guarde de esta amenaza, o de este componente de amenaza. Es dar otra forma de ser justo, es dar trato igualitario a todos los miembros de la iglesia. Igualitario. Santiago capítulo 2. El pastor Morán habló desde el 14 hasta el 26, hablando de la fe que no produce obras porque es una fe muerta. Pero en la parte anterior, en los primeros versículos, desde el 1 hasta el 9, dice: hermanos míos, vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y aquí se nos mete, dice aquí Santiago, se nos mete el tío más rico. ¿Se acuerdan del tío más rico allá, el chéverísimo? Y le decís al pobre: mira, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado.
Y miráis, dice aquí, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Aquí Jacobo se está acordando de Jesús ahí en el sermón de la montaña. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Wow. Habéis avergonzado al pobre, habéis humillado al pobre. Oíd, dice, habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No quiero aquí caer en una disquisición de lucha de clase ni nada por el estilo. Era lo que en aquel entonces se vivía. El rico opresor hacía más presión para poder obtener el máximo de ganancia y caían en la injusticia. No estoy diciendo que ser rico es malo. Lo importante es que en tu corazón no esté Mamón, que esté Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice aquí, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, la ley del rey, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y el versículo 9, que es mortal copa. Dice, pero si hacéis acepción de personas, si hacéis un condicionante, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, caen de la gracia, en pocas palabras. Caen a jurisdicción de la ley, aun cuando estamos en la gracia. Amado hermano, eso es lo que implica actuar justamente. Y hay más cosas, pero no voy a estar aquí toda la mañana en eso. Entonces, la primera característica del que no es de Dios es que no hace justicia. Y ya les acabo de indicar qué significa hacer justicia. Ahora, en segundo lugar dice, no aman a su hermano. No aman a su hermano. Juan recuerda a los destinatarios. En el versículo 11, les dice cuál es el mandamiento. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esta ordenanza irrefutable la dio Jesús desde el comienzo de su ministerio. Ámense unos a otros. En Mateo capítulo 5, 43 y 44, Él dice allí, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, fíjate, ama a tu prójimo, aborrece a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Amados, la exigencia que el Señor nos hace es mucho mayor. Él nos ha dado su espíritu, nos ha dado su justicia y por eso nosotros podemos hacerlo. Él lo dice y luego lo enfatiza en innumerables ocasiones en el Evangelio. Se lo dice al joven rico en Mateo 19, cuando él tiene la entrada triunfal y entra en el templo y saca a los mercaderes. En el 22 del 37 al 39 lo vuelve a repetir. Luego en Marcos 12 del 30 al 31, cuando tiene un intercambio fortísimo de disparos con los fariseos, se lo vuelve a decir. Pero el clímax del mandamiento de que nos amemos unos a otros fue en la última cena. Estando en la última cena, en Juan capítulo 13. Y les voy a decir una cosa, menos mal que Jesús era cristiano. Ya vas a ver lo que pasó en Juan 13. Juan 13, versículo 1. ¿Qué dice allí? Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en ese momento, Él, encerrado con ellos en el aposento alto, se quita su túnica, se amarra toma una toalla y toma un lebrillo y comienza a lavar los pies de todos y cada uno, incluido Judas. Ahí estaba Judas. Le lavó los pies a todos y cada uno. Pedro se puso como siempre con sus cuestiones ahí y después le dijo, no señor, entonces báñame y todo lo demás. Y luego en el versículo 30, en el versículo 26, dice, respondiendo Jesús, porque ya estaba entrando en lo que era la cena, y entonces Juan se recostó en el pecho, Jesús anuncia, a uno de ustedes me va a entregar. Entonces todos se miran unos a otros, Señor, seré yo, no soy yo, serás tú, no, sí, no. Entonces Pedro le hace señas a Juan, más señas que un técnico operario del aeropuerto, ¿no? Y entonces Juan dice, Señor, ¿quién es? Y aquí está, versículo 26. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, mira aquí esta perla, versículo 27. Satanás entró en él. Entró en Judas. O sea, el propio diablo se le metió a Judas. Y entonces Jesús le dijo,
No le dijo, ay Judas, tenme compasión, no me vas a... No le dijo, lo que va a hacer, hazlo de una vez. Porque así es como se paran los hijos de Dios cuando están bajo la unción. Miran al diablo y le dicen, ábreme los dientes para que vea cómo mi Cristo te lo destroza. Porque no somos nosotros, es Cristo el que lo hace. Amén. Y después entonces Judas sale raudo y veloz en 2 cauchos. Jesús en el versículo 31 dice, y entonces cuando hubo salido, ahí ese hubo salido de Judas, cuando Judas salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Lo dijo cuando Judas se fue, porque Judas no era íntegro. Y él tenía que darle una perla preciosa a los que eran de verdad. Amén. Que Dios siempre te tenga a ti en el aposento alto y que no salgamos corriendo como Judas. Amén. Duro esto, pero es lo que dice la Escritura. Amén. Dios nos guarde a todos. Amén. Sé que es duro esto que estoy diciendo y lo asumo con responsabilidad. Dios nos ayude a vivir en integridad, amados. Dios nos ayude. Amén. Judas había salido de la cena y menos mal, porque usted se imagina que Jesús hubiera soltado la sopa ahí. Delante de todo, el que me va a entregar es Judas. Pedro hubiera agarrado la espada y arranca la cabeza a Judas. Se echa a perder el plan de salvación ahí. ¿Usted cree que Pedro le arranca la cabeza a Judas? Lo parte en 2, lo aserra. Que Pedro lo que estaba era loco, cuando vio al hijo del siervo del templo le arrancó la... El tipo fue que se quitó la cabeza, porque iba por la cabeza, lo agarró fue aquí así. Amado hermano, menos mal que Jesús era cristiano, ¿no? Seamos nosotros también así. Amén. Guardemos aún la honra del que nos está traicionando. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Amados, la caridad y el amor fraternal marca el estilo de vida de los hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque nosotros, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros y eso nos hace amar a los hermanos y somos justos. La caridad o el amor fraternal es el mejor termómetro para medir nuestra integridad cristiana y por eso debemos defenderla ante cualquier amenaza. ¿Cuál es la primera amenaza? Una vida incongruente con nuestra esencia. Amén. Esa es la primera amenaza. No vivamos doble vida, no tengamos doble agenda, no tengamos doble agenda. Que cuando entramos por esa puerta nos transformamos en santos y cuando salimos por aquella nos volvemos diablos. No, hermano. Unas cuantas sorpresas nos podemos llevar si suena la trompeta y estamos nosotros inconsistentes con Dios. Jesucristo, ayúdame, Señor. La segunda amenaza. ¿Trajo paraguas? Saque un paraguas de plomo ahí. Sáquelo. Porque lo que viene es metralladura, ¿yo? La segunda amenaza, el espíritu de celo y de competencia. Caso Caín y Abel. Espíritu de celo y competencia, el cual en el nombre de Cristo Jesús atamos, paralizamos toda fortaleza del enemigo que quiera venir en contra de esta iglesia, sembrando esa maldición en el nombre de Jesús, desatado, vencido y derrotado. Ya, amén. Dice los versículos 11 y 12, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí obligado tenemos que irnos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 nosotros tenemos ese episodio del primer homicidio de la humanidad. Génesis capítulo 4, los versículos 3 al 5. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué fue lo que trajo? Una ofrenda. Una ofrenda, un artículo determinado. Ofrenda, nombre, un sujeto. Una ofrenda, no tiene adjetivo calificativo. No dice una ofrenda buena, una ofrenda linda, una ofrenda dulce, una ofrenda grata. No dice nada, dice una ofrenda, ya. Ahora, ¿qué dice de la ofrenda de Abel? Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. O sea, Abel hizo un concurso entre sus ovejas. Agarró a los primogénitos y dice, de lo más gordo de ellos. Agarró todos los primogénitos y escogió el más gordo y el más bonito. Eso es lo que dice la Escritura. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Muchas veces nosotros nos quedamos solamente en la bendita ofrenda. Pero el problema no era la ofrenda, el problema era el corazón de Caín.
El problema era el corazón de Caín. Juan dice, sus obras eran malas. No está hablando de las ofrendas, habla de sus obras, de su ejecutoria, de su vida, de sus acciones. La ofrenda era la expresión de lo que él era por dentro. La ofrenda expresaba lo que él sentía. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice allí que él, en el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. A Caín y a la ofrenda suya, ¿ves? A Caín. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando Caín vio que a Jehová, al Señor, no le agradó, se dio cuenta que sus motivaciones quedaron al descubierto. Así es. Hermano, porque tarde o temprano la hipocresía, la mentira, la falsedad sale a la luz. Sale a la luz. Amado, te voy a regalar por aquí una porción. Dice aquí, Proverbios 26, 24 al 26. Anótenlo. Con los proverbios no se hace doctrina, pero los proverbios te dicen verdad del diario vivir. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Mira lo que hay en la gente que es mentirosa. 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Tarde o temprano la gente cae por su propio peso. El hipócrita cae, sale, porque la luz manifiesta la mentira, la hipocresía, la falsedad. La luz lo hace todo manifiesto y nosotros somos hijos de luz, estamos en hijos de luz. Ahora, entonces, ¿qué fue lo que pasó con Caín? Para que estudiemos rápidamente lo que fue su proceso de deterioro. Amados, cuando él se dio cuenta que no le agradó la ofrenda de Dios ni su modo de vida a Dios, entonces él comenzó a compararse con el hermano. Y estemos aquí haciendo nosotros feedback de lo que es nuestra vida con lo que hizo Caín. Vayamos y vengamos. Y comenzó a compararse con el hermano. Aquel hermanito recién convertido, está que viene y predica en todos lados, deja que pasen 5 meses, se le va a pasar la fiebre. Yo no he escuchado decir eso. Eso es lo que tiene, es el gozo del primer amor. Tiene el gozo del primer amor, pero eso se le va a pasar. Amados, ¿y qué es lo que sucedió? Que cuando comenzó a comparar su ofrenda mezquina con la ofrenda esplendorosa de Abel, cuando él comenzó a sacar cuentas de su vida decadente, pobre, miserable, mala, maligna, con la vida íntegra de su hermano, con el fervor de su hermano, el amor de su hermano, entonces comenzó a sentir celos. Dice en el Génesis 4:15, y se ensañó. La palabra en el hebreo es se irritó, se encendió en cólera, ardió de celos en gran manera. Y luego allí Caín, al sentir su ego herido, yo soy el primogénito, yo tengo 40 años en el evangelio, y apenas este tiene 2 años y ya lo ponen de director de ministerio. ¿Qué es eso? ¿Están aquí o se fueron? ¿Eso pasa o no? Claro que sí pasa, por supuesto que sí. Vamos a sincerarnos aquí, porque yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo Juan. Son amenazas contra el amor fraternal. Hemos tenido un mes maravilloso donde hemos extendido la mano al pobre, pero que ese fervor no se nos enfríe, porque comienzan después a querer nosotros salir en la foto. No importa si salgo o no salgo en la foto, hermano. Lo importante es que vamos y predicamos el evangelio, que la gente se fortaleció, que la gente creció, que hicimos liberaciones en Santa Rosa. Hicimos liberaciones en Santa Rosa y uno anda publicando eso por diestra y siniestra. No sé para tu izquierda lo que hace tu derecha. Amados, entonces aquel sintió el ego herido. Estaba muy sensible. Y entonces su maldad, potenciada por la frustración, dio a luz el homicidio. Lo degolló. Dice en el original, lo degolló. La luz pone en evidencia lo que esconde la oscuridad. Las obras buenas resaltan tanto que evidencian la mediocridad. Y ello genera celos y reacciones. Dice en el versículo 13: amados, hijos amados, no debemos sentirnos sorprendidos si el mundo
nos odia. Es decir, eso es lo natural. Lo natural es que el mundo nos odie, que el mundo, los hijos del diablo persigan a los hijos de Dios hasta dentro de las iglesias. ¿Me escuchó? Sí. Me disculpan los que nos visitan por primera vez, pero esto es un mensaje para los de la casa principalmente. Los hijos de Dios son el modelo y el prototipo de lo que el mundo quiere hacer. Por eso es que el mundo nos odia. Dile al hermano que está a tu lado, tú eres el modelo y el prototipo de lo que el mundo tiene que ser. Por eso es que el mundo nos odia. Porque nosotros somos el modelo de lo que ellos tienen que ser. Lo que pasa es que no lo quieren aceptar. Por orgullo. ¿Qué tengo que aprender yo de aquellos ignorantes que creen que hubo una resurrección? Yo soy formado en las academias. Yo soy formado en esto, en otro. Sin desmerecer de los intelectuales, porque conozco intelectuales que son brillantes y por supuesto que saben y creen en lo que es la resurrección de Cristo. Y son cristianos a toda talla. Amado hermano, quiero ir cerrando con una ilustración por contraste. ¿Cómo manejó Juan el Bautista el espíritu de celos y de contienda? ¿Cómo manejó Juan el Bautista el espíritu de celo y de competencia? ¿Lo estudiamos? Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 22 al 30. Juan capítulo 3, versículos 22 al 30. Disculpen mi voz encajonada, pasé que me estoy recuperando de una gripe, pero gloria a Dios que estamos. Juan 3, 22 al 30. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón. ¿Quién? Juan. Juan estaba en otro lado, también estaba bautizando. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Y entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, preste atención aquí, como decía un profesor de la universidad, mosca con el Cristo que es de plata. Este es el versículo clave. Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, le llegó el brollo, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Ya no vienen por donde estamos nosotros. Estamos pasando de moda, Señor. Pónete los patines. Porque aquel, ni siquiera dijeron Jesús, aquel, de forma despectiva, peyorativa, despreciativa, marginal, aquel de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y respondió Juan. Mire cómo responde un hombre espiritual. Amén. Y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Amén. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo ya está cumplido. Gloria a Dios. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Hermano, faltan dos amenazas, nada más me va a dar chance de leérselas nada más, pero quiero concentrarme en esto para rematar. Amado, ¿cómo manejó Juan la inmadurez de sus discípulos? Porque el que anda en celo y en competencia es un inmaduro, por naturaleza. O sea, podrá tener 30 años en el evangelio, pero imagínese un hombre de 30 años con unos pampers puestos, llegando a la iglesia. Esos son los inmaduros. Así es. Tendrán todos los años del mundo, pero andan en pamper en la iglesia todavía. Que yo predico aquel no me gusta como predica, que el hermano Reyes predica muy largo y me voy a hacer esos cultos. Yo lo que sé es que yo tengo un mientras tanto. Y mientras dure mi mientras tanto, como dice Juan, que lo vamos a ver ahorita, yo hago lo que yo tengo que hacer. Amén. Amén. Entonces dice aquí: maestro, le dice Rabí, versículos 27, 26. Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. El que estaba contigo, de forma despectiva. Ahora, fíjense los ciegos que estaban ellos, embelecidos por el querer pertenecer a una camada de un rabí, de un maestro, que ellos no se habían dado cuenta de algo. Que el que estaba del otro lado
era el rabí de su rabí. Era el rabí de su rabí. Y a veces nosotros no nos damos cuenta y tenemos delante de Dios un ministerio que se está levantando, y en vez de ponerle el escalón para que suba, lo que hacemos es que le tiramos piedra y lo llamamos carnal y le averiguamos el pasado y tratamos de venir y golpearlo. Pero amado hermano, pilas, porque esta vida es un mientras tanto. Este ministerio es un mientras tanto. Y la gente tiene que saber cuando el ministerio ya está terminando y ya vas a tener que ser o movido para otro lado, o promovido, o te vas para el cielo, o algo va a ser con Dios. Amén. Dios contigo. Dice el que estaba contigo, ellos no se dieron cuenta que era el rabí de su rabí. Dice, de quien tú diste testimonio, en Mateo 3, del 11 al 12. Mateo 3, del 11 al 12. Nosotros vimos ahí que Juan dice, bueno, que ustedes, yo se los dije de un principio, que yo no era el Cristo, que yo lo que vengo es a preparar lugar para él. Pero miren lo que también Juan dice en Mateo 3, del 11 al 12. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará no con agua, sino con Espíritu Santo y fuego. ¡Wow! Y mira lo que dice ahora, con lo que va a rematar. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Wow. Viene duro y curvero ese hombre. El Cristo, el león de Judá, el sol de justicia, va a brillar pronto entre nosotros. Y yo me imagino a Juan diciendo, y Jesús lo dijo, no ha nacido de mujer hombre más grande que Juan el Bautista. Fíjate cómo el Señor honra a los que le honran. No ha habido profeta. O sea, Juan el Bautista se pasó por delante a Moisés, a Isaías, a Jeremías, es todo. No tenía el tamaño de Juan el Bautista. Hermano, porque cuando nosotros vamos de pasada, sépalo, va a venir detrás uno que es más grande que nosotros. ¿Sabe qué quiero yo? ¿Qué anhelo yo? Que los muchachos de esta iglesia prediquen mejor que todos nosotros. Que los muchachos de esta iglesia se muevan el poder. Que los muchachos de esta iglesia se levanten como hombres de Dios e irten al poderoso en la palabra. Eso es lo que yo deseo. ¡Aleluya! ¡A su nombre, gloria! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Yo no me pongo celoso, si alguien predica peor que yo. Para mi gloria a Dios, porque el reino de Dios está llegando. El pastor Maracaibo, el pastor Venezuela, en la juventud poderosa. A su nombre, gloria. Gloria sea el nombre de Dios. ¡Wow! Bendito el nombre de Cristo. Yo le dije, Señor, y todos van donde está Él. Todos van para que aquel hermano, todos se le meten en la clase aquel. Y Juan les dijo, nadie recibe algo que no le sea dado del cielo. Aún el ministerio que tenemos ahorita no te lo diste tú. Te lo dio el cielo, papá. Y si te lo dio el cielo, te lo puede quitar. Va a llegar un momento que te va a decir, hey, ya cumpliste tu misión. Hasta aquí vas a llegar. Vas a dar paso a uno que es más grande que tú. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Gozar. Ahí sabemos que somos maduros espiritualmente. Cuando yo me gozo con la bendición del hermano, cuando yo me gozo con el que al hermano al que Dios está usando, cuando yo me gozo con él, estoy sano espiritualmente. No estoy enfermo, no soy una con pampers. Aleluya, aplauda a Jesús con gozo. Amén. Espíritu de celo de competencia, no lo queremos en esta iglesia. El pastor Ender viene trabajando y trabajando con sus líderes para que nosotros captemos su visión. Y la idea es que después nosotros cedamos el testimonio a jóvenes, a hombres, mujeres valerosos que continúen dándole seguimiento a esa visión. Esa es la idea. Usted me hace predicar mucho, hermano. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Amén. Nuestra misión va a fenecer algún día. Algún día ya no les van a cautivar quizás los mensajes, los chistes del Pastor Mario.
o de pronto la impetuosidad del pastor Lisandro, porque estaremos dando paso a nuevos muchachos que van a estremecer el infierno, lo van a estremecer. Porque sabes algo, el infierno sabe cuando tú estás bajo la unción. El infierno te conoce. Dios pone un GPS que alumbra en las tinieblas, que alumbra en las tinieblas cuando estamos metidos con Dios, buscando de Dios. Ese GPS va alumbrando. Y va a ocurrir como pasó allá en Hechos con los hijos de Seba, que fueron a reprender. Miren el nombre de Jesús, el que predica Pablo. A Jesús conocemos, nos venció, nos derrotó, barrió todo el infierno con nosotros y lampació todo, trapeó el infierno con el diablo. Y a Pablo, sé quién es, pero vosotros quiénes sois, se le tiraron encima y los despedazaron. Amado hermano, nosotros encontramos ejemplos de sobra de hombres de Dios, mujeres de Dios, que supieron entender que les llegó la generación de relevo, que no competían con nadie. Les voy a dar un último ejemplo y con esto cierro. Hechos 18 del 24 al 28. Hechos 18 del 24 al 18. Bendito Cristo, a su nombre gloria. A su nombre gloria. Hechos 18 del 24 al 28 dice: y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Imagínate tú la descripción. Varón elocuente, poderoso en escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, no tenía la revelación completa. ¿Y qué dice en el versículo siguiente? Miren esta belleza que el Señor nos regala aquí. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿les suenan esos nombres? Priscila y Aquila le cayeron a patadas y lo sacaron de la sinagoga y le dijeron que no predicara más. ¿Dice eso lo que dice la Escritura? Dice, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Así es. Y queriendo él pasar acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá, fue de gran provecho. Amén. A los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí las Priscila vieron el potencial en ese hombre. No le dijeron, quítate que aquí estamos nosotros. Tenemos un ministerio, hermano, el ministerio no me lo doy yo. El ministerio me es prestado, eso es prestado. Hermano, la palabra ministro significa mini, viene de mini, de menor. El que es menor, para servir a los demás. Amén. Creemos que ministro es para que nos abran las puertas y nos tiren las alfombras rojas en los aeropuertos y nos pongan en hoteles 5 estrellas. No, somos los menos que menos, los más chiquitos. Por eso es que Juan decía, es necesario que Él crezca y que yo mengue, porque el reino de Dios es así. Su nombre es gloria. Bendito Cristo por siempre, por toda la vida. Gracias, Señor. Hermanos, por eso sabemos que estamos sanos espiritualmente cuando la victoria de alguien nos alegra, tanto como cuando nosotros tenemos nuestras propias victorias, como cuando lo que Dios hace con otros nos alegra. No tenemos que estar imitando a nadie. Yo no tengo que estar imitando a nadie, porque Dios me hizo con un diseño para llegar a cierta gente en determinado momento. Ese es nuestro mientras tanto, nuestro ahora. Dios hizo tu diseño para la gente que trabaja contigo, para que Él pueda llegar hasta ellos a través de tu voz. Dios te dio voz para ser escuchada en el entorno donde te estás moviendo. Amados, para Dios no hay acepción de personas. Aunque Él reparte equitativamente dones y talentos, da a cada quien de acuerdo a sus posibilidades, 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Sin embargo, Él no da el Espíritu por medida. No es que aquel hermano tiene más unción que yo. No, la misma unción de Él es la tuya, es el mismo Espíritu Santo. Dice Pablo, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. De un mismo Espíritu. Gloria sea el nombre de Dios. Así que, si Dios está obrando a través del hermano, alégrate, porque Dios lo va a hacer contigo también. Amados, la calidad del amor fraternal es el mejor termómetro para medir nuestra integridad cristiana.
Por eso debemos defenderlo de cualquier amenaza. ¿De cuáles amenazas? De tener una doble vida, una vida incongruente con nuestra esencia. Y en segundo lugar, la segunda amenaza es un espíritu de celo y de competencia. No caigamos ahí. Le voy a leer nada más la tercera y la cuarta. La tercera amenaza era sentir rechazo por algún hermano. Está basada en el 14:15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Yo no sé si usted cree si la salvación se pierde o no se pierde. Viva como si se perdiera, ¿oye? Viva en santidad como si se perdiera. ¿Ok? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vida eterna permanente en él. Aquí es difícil ser calvinista, de pano te lo digo. Difícil ser calvinista aquí. Calvinista es el que cree que la salvación no se pierde. Lo respeto, los calvinistas son hermanos míos, no hay problema con eso. Pero yo creo lo que veo en la Biblia. Ahora, la cuarta amenaza es la falta de compasión con los demás. Dicen, esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, hay una traducción que dice, el que está nadando en bienes. Usted se imagina, nadar en una piscina de dinero. El que está nadando en bienes y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahí no está morando Dios. Hace rato Dios salió y dejó la puerta cerrada. Gloria sea el nombre de Dios. Amados, la caridad o el amor fraternal es el mejor termómetro para medir nuestra integridad. Por eso debemos defenderla de cualquier amenaza. Defendámosla entonces de tener una vida contraria a nuestra nueva naturaleza, de tener celos y competir con los hermanos, de sentir rechazo. La palabra aborrecer ahí es perseguir. El que persigue, el que hostiga, el que conspira, el que murmura, el que anda detrás del hermano. No hagamos eso. No lo hagamos por amor de Dios. Y cuarto, por carecer de compasión ante la necesidad ajena. Vamos a ponernos en posición de pie. Perdóneme por favor por no haber cubierto todo el material, pero di lo que el Señor había puesto en el corazón que diera. Levante sus manos al cielo y diga, Padre, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque tú nos estás llamando a capítulo, nos estás emplazando, Señor, a que tengamos vidas íntegras, a que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad, que lo hagamos en hechos y en verdad, que demostremos con creces, Señor, lo que tú has puesto en nosotros. Gracias porque esta es una iglesia misericordiosa. Gracias porque esta es una iglesia movida a misericordia. Y Señor, durante todo el mes de julio nos gozamos al ver tantos rostros contentos, felices, porque les atendimos, porque los bañamos, porque les atendimos con médicos, porque les dimos una bolsa de comida, porque los hijos de los más desasistidos jugaron con nuestros hijos. Gracias, Señor, por las jornadas en Santa Rosa, por la jornada aquí la semana pasada. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de ser tu mano que salió al encuentro del más necesitado. Oh Dios, pero guarda nuestro corazón de estas amenazas, de no tener una vida íntegra, de no actuar con justicia, de no amar al hermano, de tener competencia, de aborrecer, perseguir, hostigar, conspirar contra el hermano. Y por último, Señor, por no ser compasivo ante la necesidad de los demás. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a reconocer cuando ya tenemos que entregar el testigo a otro más grande que venga detrás de nosotros, para que tu reino se extienda, porque aquí lo importante es tu reino, no nuestro reino, no nuestro mundo, es tu reino, tu reino, tu reino. Venga tu reino a Filadelfia, hágase tu voluntad en esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.